En esta presentación explicaré un tema fundamental en la teoría de la computación, las máquinas de estados finitos, también conocidos como MEF. Esto realizado para la materia de sistemas digitales y partida por el profesor Arturo Martínez Rodríguez de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Victoria. ¿Qué son las máquinas de estados finitos, MEF? Son modelos abstractos que nos permiten representar y resolver problemas computacionales mediante una secuencia de pasos. Básicamente, una MEF es un sistema que puede estar en uno de varios estados posibles y que cambia de estado dependiendo del símbolo que lee como entrada. Su uso es muy común en áreas como el diseño de compiladores, sistemas digitales, inteligencia artificial e incluso videojuegos. Una máquina de estados finitos determinista, o AFD, se define formalmente como un conjunto de 5 elementos. Primero, tenemos Q, que es el conjunto finito de estados posibles que puede tener la máquina. Q sub 0 es el estado inicial, el punto desde donde comienza todo el proceso. Conjunto F es el conjunto de estados finales y si al terminar de leer una cadena, la máquina termina en uno de estos estados, o sea, esa cadena es aceptada. Sigma es el alfabeto, o sea, el conjunto de símbolos que puede recibir como entrada. Y por último, delta es la función de transición. Esta función nos dice cómo pasar de un estado a otro según el símbolo que se lea. Funcionamiento de una MEF. La máquina comienza en el estado inicial y recibe una cadena de entrada formada por símbolos del alfabeto. Lee un símbolo a la vez y por cada símbolo consulta la función de transición para saber a qué estado debe ir. Este proceso se repite hasta leer todos los símbolos de la cadena. Si al final del recorrido la máquina está en un estado final, decimos que la cadena es aceptada. Si termina en un estado que no es final, entonces la cadena no pertenece al lenguaje. Algo interesante es que este tipo de máquinas solo pueden procesar cadenas finitas y no se detienen hasta terminar de leer todos los símbolos. Existen dos grandes tipos de autómatas finitos, los deterministas y los no deterministas. Un AFD o autómata determinista tiene una sola transición posible para cada símbolo y cada estado. Esto significa que su comportamiento está completamente definido. En cambio, un AFND o autómata no determinista puede tener varias transiciones posibles para un mismo símbolo en un estado. Incluso puede tener varios estados iniciales. A pesar de que los AFND pueden parecer más complejos, lo importante es que todo AFND tiene un AFD equivalente. Es decir, podemos construir una versión determinista que acepte el mismo lenguaje. Esto se hace usando un método llamado el conjunto potencia, que combina varios estados del AFND en nuevos estados únicos del AFD. Además de las máquinas que aceptan cadenas, existen las máquinas transductoras, que en lugar de decirnos si una cadena es válida o no, generan una salida a partir de esa entrada. Hay dos tipos principales. Primero, la máquina de Moore, donde la salida depende del estado en el que está la máquina. Cada vez que se entra a un estado, se genera un símbolo de salida. Segundo, la máquina de Mealy, que es muy parecida, pero en este caso la salida depende tanto del estado como del símbolo que se está leyendo. Una diferencia importante es que la máquina de Moore siempre genera una salida inicial, incluso antes de leer nada, mientras que la de Mealy empieza a generar salida solo al leer el primer símbolo. Ambas se usan mucho en electrónica digital, por ejemplo en controladores de tráfico o en reproductores de música. La máquina de Turing.
Este modelo fue propuesto por Alan Turing en 1936 y es considerado la base teórica de las computadoras modernas. A diferencia de una MEF, la máquina de Turing tiene una cinta infinita como una especie de memoria ilimitada, dividida en celdas donde puede leer y escribir símbolos. Tiene un cabezal que se mueve a la izquierda o a la derecha sobre esta cinta, y en cada paso decide qué símbolo escribir, qué dirección tomar y a qué nuevo estado pasar. Lo más importante es que puede simular cualquier algoritmo, por lo que se le considera un modelo de computación universal. Gracias a ella se puede estudiar lo que es computable y lo que no lo es. El contenido de esta presentación fue basado del documento Máquinas de estados finitos, breve introducción, hecho por Jorge Alejandro Gutiérrez Orozco de la Escuela Superior de Cómputo ESCOM IPN, realizado en la fecha del 15 de septiembre del 2008.